Hola, hola. Nuevamente con ustedes, su servidor, el profesor Miguel Colque Vallejos, en este segundo tema apasionante sobre el estudio de la célula. El día de hoy tendremos este tema de mucho interés, como es el sistema celular 1. Ya habíamos anticipado que seré su guía, su apoyo, para hacer un estudio minucioso y detallado sobre cada uno de los temas que estamos llevando en ciclos diferentes. Entonces, empecemos. Este elemento fundamental de la vida, como es la célula, hace referencia a que es la unidad básica, vital, anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Al hablar de todos los seres vivos, nos referimos a las plantas, animales, que tienen células idénticas en función y estructura. Con estas características, se agrupan para formar tejidos. Y los tejidos formarán órganos. Y los órganos formarán un sistema. La ciencia que hace estudio a la célula es la citología. La citología es una rama de la biología que estudia la estructura, morfología en función de la célula. La citología tiene un alto valor para el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, mediante el análisis de células extraídas de diversos fluidos corporales, lo que se conoce actualmente como citología exfoliativa, que es lo mismo del Papa Nicolau, que se da en mujeres para ser diagnosticadas con alguna patología que sea agresiva para su organismo interno. También es de gran valor para determinar la variación del número, tamaño y forma de diferentes tipos de células, lo que se conoce como recuento celular. Esta acción se realiza en el análisis clínico de laboratorio para hacer un recuento sobre el número, tamaño y forma de las células. Esto específicamente se lleva a cabo en los eritrocitos, que tienen diferentes formas, y esas formas nos pueden indicar una patología o los grados de anemia diferente que se puedan presentar en el organismo. Dentro de la historia con relación a la célula, tenemos en los siglos XIX, en los años 1865, donde científicos, biólogos y botánicos han tenido mucho que ver con relación al descubrimiento de la célula. Este se realizó en el año 1865 con Robert Hooke, el cual denominó células a las cavidades de unas láminas de corcho. Leeuwenhoek describió organismos unicelulares en aguas estancadas. En 1831, Robert Brown descubrió el núcleo de la célula. En los años 1836-1839, von Moll, proceso mitótico o la situación de la reproducción celular. Años 1838 a 1839, Matthias Leiden y Theodor Schwann hacen estudio de la estructura celular de los organismos vivientes. También está participando Theodor Schwann, que establece la teoría celular. 1840, Purkinje acuña el término protoplasma. 1855, Rudolf Virchow describe a las células que se dividen y se dan origen a nuevas células. August Weismann dice que las células tienen un origen común. Todo esto confluye en las teorías celulares. Dentro de estas teorías celulares se establece que la célula es la unidad vital. Vital porque todos los vegetales y animales están constituidos por una o varias células. La célula es la unidad anatómica. Anatómica porque integra el cuerpo de todos los seres vivos, así sean estos microscópicos o macroscópicos. La tercera teoría celular se basa en la unidad fisiológica. Es la unidad de todos los seres vivos.
La cuarta teoría nos indica que es la unidad genética de los organismos, porque cada célula procede de otra célula anterior a ella, por división de ella misma. Estas teorías dentro de la historia han tenido que construir conocimientos ampliados, modernizados con relación a las células. Esta historia tiene su base fundamentada en la investigación y sobre todo en el estudio de los componentes y de la estructura, así como la fisiología de la célula. Una de las características fundamentales que se hace en el estudio de la célula es justamente observar el tamaño de las células. Las células son unidades microscópicas que solo pueden ser observadas bajo la lente de un microscopio. La capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de distinguir puntos de separación, ya sea de cerca o de lejos, se llama el poder separador. El ojo humano alcanza una vista de 75 a 100 micrómetros. El microscopio de Leeuwenhoek alcanzaba 2 micrómetros. El microscopio a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se podía alcanzar a un poder separador de 0,2 micrómetros. Los microscopios electrónicos que actualmente se tienen alcanzan a distinguir a 0,004 micrómetros. De acuerdo al tipo del organismo, las células gigantes se pueden ver a simple vista. O hay otras que son células que solo con la ayuda de los microscopios se pueden observar. En la naturaleza tenemos, por ejemplo, los eritrocitos del ser humano, que alcanzan un diámetro de 7,8 micrómetros. Los anfibios de 60 a 80 micrómetros. El ovocito de 140 micrómetros. Estas características del tamaño de las células son tan pequeñas que solamente se pueden observar a través de este instrumento clínico, científico, como es el microscopio. La historia nos muestra de que cada vez se va ampliando más con la invención de estos instrumentos para observar los diferentes componentes, la fisiología y la anatomía de las células. Si alguna vez nos hemos preguntado de qué color se presentan las células, generalmente estas son incoloras, pero algunas también se presentan con pigmentos propios. Esto se debe a la presencia de pigmentos naturales propios de cada célula. Así, por ejemplo, la hemoglobina que le da color a la sangre, la miohemoglobina que le da color a los músculos, la rodopsina o púrpura retiniana que le da color a la retina, la melanina el color a la piel. Estas características del color de las células se han podido establecer de acuerdo al tejido estudiado. Los instrumentos que nos han ayudado durante muchos años y nos siguen ayudando han sido los microscopios, bastante sofisticados, bastante mejorados como los electrónicos, que podíamos entender el contenido, el color, el tamaño y otras características de las propias células. Forma de las células. La forma de las células es muy variada, lo cual nos permite distinguir unas de otras y diagnosticarlas bajo el microscopio. Esta variedad depende de las acciones mecanizadas o de la función específica que realiza el tejido en los organismos pluricelulares. Como ejemplo, vamos a nombrar a la forma estrellada, que corresponde a las células nerviosas, las fusiformes, que corresponden a las células musculares, la forma poligonal a las células del mesotelio, la forma irregular a las células de los neutrófilos, la forma cilíndrica y cúbica al epitelio, la forma poliédrica a las células vegetales. El número de células puede ser variado. Pueden existir células que conforman un organismo, a los cuales se denomina unicelulares,
o aquellos grandes que van a formar organismos pluricelulares que van de dos o más células. Se considera que en el ser humano existen 75 billones de células aproximadamente. De estas, 100.000 millones son neuronas. Diferenciación celular. La diferenciación celular es un proceso mediante el cual las células adquieren una función y forma determinada, pero también específica. Esta se realiza durante el desarrollo del embrión o de un organismo pluricelular. Estas características en cada célula son irreversibles. A este proceso de cambiar de forma y de función se llaman células madre. Las células madre totipotentes pueden crear y formar un organismo completo. Las células madre pluripotentes forman linajes celulares. Pueden diferenciarse en varios tipos celulares. Las células madre multipotentes solo pueden generar células de una misma capa o un mismo linaje. Las células madre unipotentes forman un solo tipo de célula. Esto se realiza específicamente en el desarrollo del embrión dentro del organismo pluricelular. Composición química. Las células están regidas por leyes de la química y la física. No pueden estar separadas, porque cada acción está relacionada con una parte de soluciones, de elementos y de reacciones, de elementos acompañados del movimiento en la física, ya que su estructura está compuesta por agua, átomos, como son el carbono, nitrógeno y oxígeno, iones, iones de sodio, de cloro, de potasio, calcio e hidrógeno, moléculas, la glucosa y los lípidos, micromoléculas, proteínas y aminoácidos. También, por supuesto, están presentes los ácidos nucleicos, como son el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Diferencia entre célula animal y vegetal. Las dos células, animal y vegetal, por supuesto corresponden a las células eucariotas, pero estos tienen diferentes diferencias, diferentes composiciones. Por ejemplo, la célula vegetal tiene una membrana celulósica o pared celular, lo que la célula animal no la tiene. Simplemente posee una membrana celular simple. La célula vegetal presenta plastidios o cloroplastos. En cambio, la célula animal no lleva plastidios ni cloroplastos. La célula vegetal tiene numerosas vacuolas. En la célula animal el número de vacuolas es muy reducido y muy pequeño. La célula vegetal no tiene centrosoma. La célula animal tiene centrosoma. La célula vegetal carece de lisosomas. La célula animal tiene presencia de lisosomas. La célula vegetal realiza fotosíntesis. En cambio, la célula animal no realiza fotosíntesis. La célula animal es de nutrición heterótrofa y la célula vegetal es de nutrición autótrofa.